yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve, de nada me sirve. Soy como un metal o una campana que solo resuena, de nada me sirve, de nada me sirve. Si fuese un profeta y aún conociera los planes de Dios y no tengo amor, de nada me sirve. Si tuviese fe que mueva montañas y no tengo amor, de nada me sirve, de nada me sirve. Porque el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de toda verdad. Si no tengo amor y me preocupara en dar a los pobres todo lo que tengo, de nada me sirve. Si me dedicara en cuerpo y alma en brindar ayuda y no tengo amor, de nada me sirve. Porque el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de toda verdad. Porque el amor siempre permanece, nunca se agota, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Toda profecía, toda lengua, toda ciencia se terminará, pero el amor verdadero nunca deja de ser. Hoy permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de los tres es el amor. Hoy permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de los tres es el amor. Hoy permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de los tres es el amor. Hoy permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de los tres es el amor.
Señor son ordenados los pasos del hombre, y en la prueba sus caminos. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Agradecido a nuestro Dios una vez más por este nuevo día, por esta nueva mañana que el Señor nos concede, para que juntos sigamos siendo edificados en su palabra. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, en este día tan precioso. Una mañana más, un día más que nos concedes, Señor, en donde tu misericordia nos despierta cada mañana, misericordia renovada, misericordia nueva para cada uno de tus hijos, y nos concedes esta oportunidad de poder presentarnos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor. A ti te debemos toda la gloria, a ti te debemos toda la honra. Tú eres santo por siempre, Señor, y te adoramos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Amado Dios, gracias por este tiempo en donde nos permites presentarnos delante de ti, Señor, y exponernos a tu palabra, la que ilumina nuestros pasos, tu palabra la que nos da y nos brinda sabiduría, tu palabra la que nos enseña, nos redarguye, nos corrige, Señor, nos exhorta, nos consuela. Padre bueno, nos ayudas a tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad, Señor, cada vez que conocemos más de ti a través de tu palabra. Y es tu palabra la que ejerce, Señor, autoridad sobre nuestras vidas para poder encaminarnos como tú requieres de cada uno de nosotros. Enséñanos cada día a amar tu palabra. Enséñanos cada día, Señor, a vivir conforme a tu palabra, Señor. Sea tu palabra glorificándote tú en ella, Señor amado. Gracias por este día. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén. Amén. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Guarda silencio ante Dios y espera en Él y Él hará. Y espera en Él y Él hará. Y espera en Él y Él hará. Nuestras alabanzas se eleven al cielo, nuestras oraciones y nuestro clamor. A ti cantaremos, oh Dios de los cielos, oh Dios de la tierra y de la humanidad. A ti cantaremos, oh Dios de los cielos, oh Dios de la tierra. Bien, en la edición anterior estuvimos meditando en los versículos del 8 al 13 de esta carta. Estamos meditando en la carta de Judas, como él mismo se presentó, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, ¿no? Y hemos llegado a la conclusión de que se trata, pues, de el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, al igual que Santiago, ¿verdad? Hombres que en su niñez y parte de su juventud no le daban crédito al Señor Jesucristo, y es que razones especulativas también nosotros habríamos considerado que Jesús fue mejor cuidado,
tuvo mayor cuidado por parte de María, sabiendo María quién era Jesús. Y quizás esto habría provocado cierto celo en sus hermanos, de tal modo que los hermanos odiaban y rechazaban a Jesús, ¿no? Pero cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó, el apóstol Pablo nos declara que Él se presentó a Santiago, ¿no? Y probablemente allí Santiago tuvo un cambio bastante importante en su vida, y esto también le transmitió a su hermano Judas, de tal manera que ahora ellos dos se convirtieron en seguidores de Jesucristo, y consideraban al Señor Jesucristo ya no como su hermano mayor, sino como ellos mismos se consideraban siervos de Él, ¿no? Porque llegaron a reconocer que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien, Él en los versículos del 8 al 13, como habíamos meditado en la edición anterior, se expresa de esta manera Judas. Dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, ¿no? ¿A quién se está refiriendo? Y a quién, incluso hasta el versículo 16 que vamos a meditar el día de hoy, él se está refiriendo a, como dice el versículo 4, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bien, está advirtiendo, ¿no?, de estos hombres engañadores que encubiertamente se meten en las congregaciones y en las comunidades cristianas que ya estaban en ese tiempo reuniéndose para adorar y estudiar la palabra de Dios, y traían pues doctrinas erróneas, falsas, ¿no? Estos eran falsos maestros, falsos pastores, y sigue diciendo: quiero hacerles recordar que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron con dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad de prisiones eternas, y también a los moradores de Sodoma y Gomorra y otras ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, Judas está diciendo que estos hombres engañadores, tienen un destino fatal, ¿no? O sea, ya están condenados. ¿Por qué Judas se está atreviendo a dar tal juicio? Porque se está refiriendo a hombres que prácticamente su vida está dedicada a engañar, ¿no? Premeditadamente. Son hombres que estudian, que se preparan, hombres que planifican, ¿no?, vivir del error y hacer caer en error. Prácticamente son instrumentos en las manos de Satanás para dañar, lastimar la vida, a la congregación, ¿no?, la vida espiritual de la congregación. Entonces, de estos hombres, ¿no?, está hablando Judas, y en el 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. O sea, viven pues prácticamente dando rienda suelta a sus deseos carnales, no se someten a la autoridad, incluso blasfeman contra sus potestades superiores. Decíamos en la edición anterior que aquí se está refiriendo pues a las altas esferas demoníacas, ¿no?, desde Satanás a la cabeza y sus lugartenientes. También la Biblia expresa que hay principados, potestades, gobernadores de los aires, ¿no? Entonces hay jerarquías también en el ejército del mal, si se puede decir así. Sin embargo, todas estas huestes
están derrotadas bajo la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso nosotros estamos confiados, debemos confiar más en Dios, debemos confiar más en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que en los poderes y en la organización y tantas artimañas del enemigo, ¿verdad? No subestimamos el poder de Satanás. Sin embargo, sabemos que nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo es mucho más poderoso porque ya lo derrotó en la cruz del Calvario. Entonces, estos hombres que no tampoco se someten a las autoridades y blasfeman contra sus propias autoridades, ¿no? Porque ellos se atreven a reprender a Satanás, por ejemplo. Se atreven a echar fuera demonios, por ejemplo. Se atreven a guerrear contra las huestes del mal, siendo ellos súbditos del mal, ¿no? Y por eso que aquí Judas dice, blasfeman contra sus propias potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Miren la audacia y la insensatez, ¿verdad?, de estos hombres falaces que se atreven a proferir maldiciones que solamente se le atribuye a Dios, que Dios es el único que tiene toda la autoridad, ¿verdad?, para reprender a Satanás, ¿sí? Él es el que tiene la autoridad para hacerlo. Nos ha concedido a nosotros cierto poder, ¿verdad? Sin embargo, todo el poder es del Señor. Y el arcángel Miguel, siendo un arcángel, estando al servicio más inmediato del Señor, ¿no? Él no se atrevía a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que él decía, el Señor te reprenda, ¿no? Mencionábamos también de que esta información que nos está dando Judas, él está citando literatura que tenían a la mano en esos tiempos, ¿no? Recordemos que la escritura bíblica que tenían ellos a la mano era solamente el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía se estaba escribiendo, no lo tenían todavía canonizado, ¿no? Las escrituras que se consideraron inspiradas por el Espíritu Santo para que formen parte del Nuevo Testamento, todavía no lo tenían. Las cartas todavía estaban en circulación, ¿no? Los evangelios todavía no se terminaban de escribir, ¿no? Entonces, no tenían ellos el Nuevo Testamento, ellos tenían el Antiguo Testamento y tenían documentos, tenían una literatura del tiempo de hombres sabios, de hombres también guiados por el Espíritu Santo, hombres que decían verdades y a las cuales ellos consideraban que era necesario también citarlos, ¿no? Entonces, en este caso, pues, esta es una cita de las crónicas judías, ¿no?, de que tenían acerca, había un libro, no sé, o un tratado que se llamaba La Ascensión de Moisés, que habla justamente da esta información, ¿no?, de que el arcángel Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés, ¿no? Pero esa es una literatura a nivel bíblico, es apócrifo, ¿no? A nivel social era una buena literatura que tenían a la mano los grandes líderes eclesiásticos de la época, ¿no? Como también el Evangelio de Enoc, que se cita también a continuación, ¿no? Por ejemplo, dice, el versículo 10 dice, pero ellos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín,
se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Bueno, este sí es información bíblica. Esto sí lo encontramos en las Escrituras, ¿no? Entonces, también está citando, ¿no?, escritos del Antiguo Testamento en donde da a comparar a estos hombres con las decisiones y actitudes que tomaron estos falsos y estos hombres, de los cuales, a consecuencia de sus malas acciones, pues fueron castigados severamente por nuestro Dios. Estos son manchas en vuestros ágapes, y comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Decíamos que estas manchas son también se refiere a los me olvidé la palabra, escollos, ¿no? Aquellos escollos, escollos son rocas, peñas, ¿no?, que están, cuya punta, vamos a decir así, no sale a la superficie del mar. Están escondidos, están debajo del mar, pero no están a profundidad. Y estos escollos son muy peligrosos para los barcos, para las embarcaciones, ¿verdad? Porque no se ven en la superficie del mar, sin embargo están quizás a 1 metro o a medio metro del agua, y eso pues provoca que las navegaciones, los barcos choquen contra estos escollos, ¿no? Entonces, así los compara Judas a estas personas peligrosas, peligrosísimas, ¿no?, peligrosísimas dentro de la congregación, que se meten en los ágapes, en los compartires de las comidas, que comparten la comida y muchas veces comen de gratis, ¿no? Se aprovechan, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, vacíos, llevados de aquí para allá por vientos, como árboles otoñales sin fruto. Estos hombres no dan fruto, no benefician a nadie, se benefician a sí mismos, aprovechándose de los demás, pero ellos no benefician a nadie. Son 2 veces muertos, ¿no? Hablamos acerca de las 2 muertes, la muerte física y la muerte espiritual, que la experimentarán quienes no han nacido de nuevo, ¿sí? Nosotros que hemos nacido 2 veces vamos a experimentar solamente una muerte, la muerte física, si es que el Señor no viene antes. Pero los que han nacido una sola vez, que es el nacimiento natural, y nunca nacen de nuevo, lamentablemente van a morir 2 veces. La muerte natural y la muerte, pues, la condenación eterna. Y Judas está 100% seguro de que estos hombres son prácticamente doblemente muertos, porque no han nacido de nuevo, ¿no? Y desarraigados, o sea, arrancados del lugar donde Dios quisiera que estén, porque recordemos que Dios tiene misericordia y amor para con todos, pero estos hombres que han estado quizás en medio de la congregación, de algún momento han estado allí aferrándose a la congregación, pero luego por su naturaleza, ¿no?, naturaleza malvada, Dios los tiene que arrancar. 13. Fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Terrible fin que van a tener estos hombres, ¿no? Y que desde la antigüedad, desde los tiempos de Judas y de la iglesia primitiva, que han vivido haciéndole daño a la iglesia, ese ha sido su terrible condenación. No digo final, porque hasta la fecha, hasta hoy y por la eternidad, ellos seguirán siendo castigados terriblemente por nuestro Dios. Bien, hasta aquí meditamos en la edición anterior. Hoy vamos a meditar los versículos del 14 al 16, si Dios nos permite en este tiempo, para poder meditar en estos versículos de la carta de Judas, los versículos del 14 al 16. El que resucitó al Señor me resucitará, y no desmayamos frente a leve tribulación.
Leemos entonces Judas, versículos 14 al 16. Recordemos que Judas es una carta pequeña que no contiene capítulos, solamente un único capítulo, y solamente está dividida en versículos. Dice el Evangelio, o no, la carta de Judas, perdón. Versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras, de los pecadores impíos, que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Bien, decíamos hace un momento que Judas, esta carta, según los eruditos bíblicos, consideran que tiene un contenido gramatical griego muy exquisito, ¿no? Esta carta resalta, ¿no? Resalta por la forma como ha sido redactada, ¿no? Y el contenido, lógicamente, que tiene, ¿no? Decíamos que Judas está citando a escritores de la época, ¿no? O quizás algunas épocas pasadas, pero que lo tenían a la mano ese material, ¿no? Entonces, Judas está citando estos escritos, ¿no? Por ejemplo, dice el versículo 14, de estos también profetizó Enoc. Hay un libro, hay un documento que se llama el Evangelio de Enoc, si no me equivoco, el Evangelio de Enoc o las profecías de Enoc, ¿no? Entonces, este documento es considerado a nivel bíblico como un libro apócrifo, ¿no? ¿Qué quiere decir apócrifo? Que no es inspirado por el Espíritu Santo. Simplemente son informaciones, ¿no? De estos escritores, información, crónicas, ¿no? Entonces, citas, o algunos consejos, ¿no? De las cuales Judas está echando mano de estas citas y de estos libros, y está citando algunos párrafos, lógicamente bastante pequeños, ¿no? No son tan considerables. Sin embargo, estas líneas que Judas está considerando, tanto lo que hemos leído acerca de la asunción de Moisés, ¿no? Y ahora este párrafo, ha llevado a ciertas interpretaciones de que se debería considerar y a cuestionar el por qué no se consideró estas profecías de Enoc, ¿no? Para poder tenerlo en el canon bíblico, ¿no? Entonces, y aquí esta información también de alguna manera nos da cierto panorama, ¿no? De qué cosas sucedieron a nivel espiritual también, como lo que nos habló acerca del arcángel Miguel con Satanás luchando por el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Entonces, es válido que Enoc, ¿no? haya citado párrafos de escritos
vamos a decirlo así, seculares prácticamente, que no son bíblicos, ¿no? Entonces, se puede considerar inspirados por el Espíritu Santo si no han sido, luego, estos libros por completo, no hayan sido considerados como libros canónicos. Entonces, escuché a un maestro, al maestro Mario Vega, un gran maestro de la palabra, y él explicaba y decía, bueno, no son libros inspirados, sin embargo contienen verdades, y es válido citar estas verdades, ¿no? Y quien está moviendo, en este caso a Judas, para citar estas verdades, es el mismo Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sabe muy bien de dónde están proveniendo esas verdades. Aún siendo un párrafo de un libro que luego no se va a considerar por el mismo Espíritu Santo, porque hermanos, debemos tener la convicción de que a quienes Dios usó para seleccionar los libros y formar el canon bíblico, fueron movidos por el mismo Espíritu Santo. No fue el deseo o se me fue la palabra, la ocurrencia de unos hombres que improvisaron y dijeron, ¿sabes qué? Estos son los libros que se van a considerar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿no? Esos hombres, quienes Dios usó para canonizar estos 66 libros que contienen la palabra de Dios, fueron movidos por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que inspiró a Judas para escribir esta carta y el mismo Espíritu que le permitió a Judas citar estos párrafos que contienen verdades, aún proveniendo de libros que no han sido considerados canónicos. Ahora, ¿hay respaldo para esto? Sí lo hay, porque no es la primera vez que sucede esto en las Escrituras. El apóstol Pablo, estimados hermanos, en reiteradas oportunidades, en sus cartas, él ha citado frases de hombres netamente seculares, totalmente seculares, ¿sí? Que hayan sido cristianos no se sabe, pero que sí han sido seculares, sí, ¿sí? Y vamos a ver estos ejemplos. Les voy a citar, por ejemplo, 1 Corintios 13:33, dice así, Pablo cita la siguiente frase: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuántas veces hemos leído este texto y nosotros de seguro que hemos pensado, si Pablo lo dijo, es porque el Espíritu Santo lo inspiró para que Pablo diga estas palabras? Pero no son palabras de Pablo, que han nacido en el corazón de Pablo, inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba inspirando a Pablo a escribir esta carta y le permitió a Pablo citar un párrafo que le pertenece al poeta y dramaturgo pagano del siglo IV a.C., Menandro. Él es el autor de esta frase: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, Pablo está citando un párrafo de un autor secular y pagano incluso. Entonces, entonces como ya es pagano, ya no voy a considerar este párrafo como inspirado por el Espíritu Santo, pero si es el mismo Espíritu Santo que al inspirar a Pablo a escribir esta carta, es el mismo Espíritu Santo que le
hace recordar a Pablo que alguna vez él leyó o escuchó este párrafo y le inspira a Pablo para que use esa frase para transmitir una verdad a la iglesia. Pero eso no quiere decir, como esto pertenece a un poemario del dramaturgo pagano Menandro, entonces hay que considerar ese poemario también como inspirado por el Espíritu Santo y que sea considerado canónico en la palabra de Dios. No ha sucedido, ¿verdad? Otro ejemplo, Hechos 17:28. El mismo apóstol Pablo dice, porque en él vivimos. Este texto lo hemos leído y lo hemos releído y para nosotros siempre, personalmente. Yo recién estoy estudiando esta parte y me he encontrado con esta sorpresa, ¿no? Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Qué celestiales, ¿verdad? Qué divinas son estas palabras, ¿sí? Y aquí Pablo está citando a otro poeta pagano, a otro escritor pagano. Estas frases le pertenecen a Epiménides de Cenosos, filósofo y poeta del siglo VI antes de Cristo. Él es el que dijo, porque en él vivimos y nos movemos. Aún siendo pagano, el Espíritu Santo no tuvo problemas en poner en el corazón de este filósofo que diga esta gran verdad. Y él dijo una gran verdad. Entre todo su paganismo, él dijo una gran verdad. Que en Dios vivimos y por él nos movemos. Y Pablo citó a ese escritor para que escriba me parece que fue a los atenienses cuando él estaba visitando Atenas, ¿no? Porque en Atenas estaba todo el grueso de los filósofos, ¿no es cierto? Luego, Pablo cita también a Fenómenos de Arato, un poema de Cilicia que vivió en el siglo III a.C., aunque algunos dicen que podría haber sido Cleanto de el estoico, quien a sus escritos expresa en forma similar, somos también su linaje. Entonces, estamos viendo otro, en Tito 1:12, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Bueno, aquí sí explícitamente Pablo está citando, o sea, está dando a conocer que así como dicen los filósofos o profetas cretenses, ¿no? Él no se está atribuyendo nada aquí. Bueno, nunca se atribuyó nada tampoco que no le pertenezca, ¿no? Somos nosotros los que quizás hemos considerado que todo lo que dijo Pablo es de su propia cosecha, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que no, que él también citó frases célebres en su tiempo y que contenían una gran verdad y el Espíritu Santo le permitió que lo utilice para enseñar a la iglesia, ¿no? Y aquí se está refiriendo pues a los poetas o profetas cretenses que dijeron siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, ¿no? Entonces, estimados hermanos, aquí nos damos cuenta de que el Espíritu Santo, hermano, en primer lugar, nosotros debemos entender que al Espíritu Santo no se le va a escapar nada. Todo está bajo su control, ¿sí? Entonces, aquí Judas está citando escritura de otros libros, aunque estos sí son hombres de Dios. ¿Quién era Enoc? Él mismo dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo de Abraham. Este es el Enoc que Dios se lo llevó. No es el Enoc descendiente de Caín, porque en Caín también hay un Enoc, ¿verdad? Este Enoc es otro.
creo que fue el hijo de Caín, llamado Enoc, si no me equivoco, ya estoy un poquito ya, ¿no? Uno de los hijos de Caín, que se llamó Enoc. Pero no, este Enoc es descendiente de Set, ¿sí? De el tercer hijo que se menciona. De los muchos hijos que tuvieron Adán y Eva, solo se mencionaron 3, ¿verdad? Solo la Biblia menciona 3. A Abel, Caín y Set, que nació después que Caín mató a Abel, ¿verdad? Entonces, este Enoc era un hombre de Dios, y la Biblia lo dice, Moisés lo dijo, que andaba con Dios, vivía con Dios. Tal es así que Dios se lo llevó un par de siglos antes del diluvio. ¿Para qué? Para que no sufriera el diluvio prácticamente. Pero él profetizó acerca del diluvio. Y estas profecías que está citando Judas de Enoc precisamente tiene que ver con el diluvio, ¿no? Y es lo que dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Miren, así estaba la maldad en los tiempos de Noé. Bueno, ya el Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Como en los días de Noé. Y aquí está siendo un poquito más específico Enoc en su profecía de cómo eran impíos de todas sus obras, impíos en todo lo que hacen, que han hecho impíamente. O sea, está redundando en una palabra que está prácticamente describiendo cómo era la maldad, cómo había colmado la maldad. Y esto otra vez, hermanos, nos da base para poder entender y argumentar de que Dios no envió el diluvio gratuitamente. Como muchos dicen, Dios juega con su creación, cuando quiere lo destruye, cuando quiere no lo destruye, y bueno, por lo menos algo están reconociendo de Dios, su soberanía, porque Dios puede hacer eso. Y nosotros no tenemos ninguna capacidad para cuestionar lo que Dios quiera hacer. Si Dios determina en este instante desaparecer toda la creación, Él lo puede hacer sin ninguna contemplación. Y ninguno de nosotros estamos ni siquiera a la altura del primer polvo que esté debajo de sus pies para cuestionar las decisiones de Dios. Él es Dios, soberano. Y Él hace lo que Él quiere hacer, cuando quiera hacerlo, en el momento que quiera hacerlo. Sin embargo, y justo ayer hablaba con los estudiantes en el colegio, sin embargo, Dios en su misericordia va a otorgarnos, miren, a otorgarnos a nosotros la oportunidad a través de advertencias. ¿Para qué? Para que después, porque Dios conoce nuestra humanidad y conoce nuestra capacidad de reclamar, ¿no? Para que después no estemos reclamándole, Señor, ¿por qué me juzgaste? Sí, ¿por qué me juzgaste sin antes advertirme? Bueno, eso nunca va a suceder. ¿Por qué? Porque antes de un juicio, Dios siempre ha advertido. Y miren, 2 siglos antes, hermanos. Con esto estamos descubriendo que Enoc, 2 siglos antes, ya venía profetizando, ya venía enseñando a la gente y le estaba haciendo ver su pecado. Y por ahí nomás, a un pocos años, de repente 80 años después, Dios levanta a Abraham. Y 120 años antes del diluvio, Abraham continuaba el legado de Enoc, advirtiéndole a la gente acerca de su maldad y que Dios va a enviar un juicio sobre la tierra.
¿Mm? Entonces, hermanos, no es gratuito el diluvio. Dios castigó con justicia a la humanidad a causa de su maldad. Lo mismo pasó con Sodoma y Gomorra después. ¿Ah? No, pero ¿cómo solamente mandó 2 ángeles a sacar a Lot? ¿En qué momento? ¿Por qué no les dio oportunidad a los de Sodoma y Gomorra para que, si el mismo Lot, por ejemplo, Lot, quizás estando allí en Sodoma, recordando de todo lo que había aprendido de su tío Abraham, él podía haber estado advirtiendo, ¿no?, ahí a los sodomitas que no sigan en su maldad, pero lamentablemente él también se dejó influenciar por la maldad de Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿habrá habido oportunidad para ellos para que se arrepientan? ¿Alguna vez se les advirtió? Bueno, encontramos en la Biblia que hubo un sacerdote de paz, un rey de justicia y de paz, llamado Melquisedec, que él era la misma personificación de nuestro Señor Jesucristo y que vivió en esos tiempos, o que apareció en esos tiempos, cuando fue juzgado por primera vez. Sodoma y Gomorra, la Biblia nos describe 2 juicios a Sodoma y Gomorra. El primero, Dios usó al rey Kedor Laomer, que atacaron las ciudades de Sodoma, Gomorra y otras 5 ciudades más, y los despojaron de todo. Y ahí se llevaron a Lot. Ese fue el primer juicio que se narra en la Biblia contra estas ciudades. Pero ya por allí estaba Melquisedec. Y hermano, personalmente, esto sí es algo personal, yo estoy 100% seguro que él ha estado advirtiendo a todas esas ciudades que viene un juicio por la grave maldad que se vivía en Sodoma, Gomorra y las demás ciudades. ¿Y cuál fue el primer juicio? Que vino un rey cananeo llamado Kedorlaomer y que subyugó a Sodoma y Gomorra y los cautivos, y se llevó cautivos a su gente, entre ellos a Lot. ¿Y cuál fue el segundo juicio? Porque a pesar de eso, ya Dios levantó a Abraham para rescatar a su sobrino Lot, y Abraham con sus siervos, con 300 siervos, derrotó a Kedorlaomer y a todo un ejército conquistador, y rescató todo lo que ellos se habían llevado y lo devolvió al rey de Sodoma. En otras palabras, diciendo: Señor, aquí está lo tuyo, y eso ha pasado por tu gran maldad. Ten cuidado. Pero ellos volvieron a lo mismo, a la maldad de siempre. Y luego vino el juicio que Dios envió sobre Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Entonces, hermanos, siempre hay advertencia de Dios. Dios no castiga así porque quiere. Primero, Él lo puede hacer, hermanos, repito, pero no lo va a hacer sin antes advertirnos. ¿Y cuántos años viene advirtiéndonos de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo? Y mucha gente no entendemos y seguimos viviendo como estos hombres pecadores. 16. Estos son murmuradores. Sigue describiendo a estos hombres. Y que, hermanos, no solamente en esos tiempos había murmuradores. Hoy en día también los hay. ¿Qué son los murmuradores? Son aquellos que hablan bajito, pero que critican a la gente, que están criticando. No son capaces de decir abiertamente. No tienen ese valor para decir las cosas abiertamente. Siempre lo dicen, oye, te cuento que murmurando, criticando a la gente. Querellosos, personas que paran reclamando todo, que nunca están conformes con nada, todo el tiempo se la pasan reclamando.
¿Mm? Y hoy en día la sociedad ha sido bombardeada, hermanos, por tanta ideología que reclaman derechos y derechos y derechos. Yo reclamo mis derechos y tengo derecho a esto, tengo derecho a esto. Derechos y derechos y derechos y derechos, que a las finales se han convertido en desechos. ¿Por qué? Porque todo quieren para uno, para mí, para mí, para mí, para mí. Y nos olvidamos de los deberes que debemos hacer. Y la Biblia está llena de deberes. El mundo te exige derechos, que reclames derechos. Pero la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que actuar, ¿verdad? Tenemos deberes que cumplir. Querellosos, que andan según sus propios deseos, que buscan siempre buscar lo suyo. Nunca piensan en lo demás, siempre piensan en lo suyo. Egoístas, ¿verdad? No, que esto es mi cuerpo y yo quiero cuidar mi cuerpo y nada que afecte mi cuerpo y todo lo que afecte mi cuerpo yo lo voy a sacar de mí. Y empiezan a mutilar, a cortar la vida de pequeños inocentes, ¿verdad? Todo para mí. Cuya boca hablan cosas infladas, ¿no? Mi padre decía, puro bururú, ¿no? Pura palabrería, hermano, vacías, huecas, floridos, una labia, ¿no? Adulando a las personas para sacar provecho. Esto, hermanos, hay mucha gente aduladora, ¿no? Me gusta la versión de la traducción del lenguaje actual. Permítanme leerles estos versículos, el 15 y el 16, dice. El 16 sobre todo. Esta gente se queja de todo y lo critica todo. Solo quieren que se cumplan sus deseos, egoístas. Habla con orgullo y cuando habla bien de los demás, solo es para aprovecharse de ellos. Palabras para poder entenderlas mejor. Hermanos, así son estos hombres, encubiertos. Y lamentablemente, algunos que hemos sido escogidos y aún habiendo nacido de nuevo, hemos caído en estas trampas. A quienes han nacido, voy a incluirme. A quienes hemos nacido de nuevo y hemos actuado así, porque, sí, hermanos, ¿quién no ha murmurado? En algún momento hemos murmurado, hay que reconocerlo. Yo lo reconozco, sí, en algún momento he murmurado. En algún momento me he vuelto reclamón. Sí, he reclamado cosas también. Me he dejado llevar por estas, ¿no?, tendencias. En algún momento hemos criticado de todo. En algún momento solamente hemos querido que se cumplan nuestros propios deseos. En algún momento hemos sido orgullosos, hemos hablado con orgullo. Y en algún momento también hemos querido, para sacar provecho de alguien, hemos ido a hablar bien de él, ¿no? Solamente para sacarle provecho. Hemos actuado así en algún momento, aún habiendo nacido de nuevo. Bueno, hay que arrepentirnos. Hay que pedirle perdón a Dios. Nosotros quienes hemos nacido de nuevo sí tenemos la oportunidad de pedirle perdón a Dios y saber que Él sí nos va a perdonar. Pero hay quienes hacen todo esto sin haber nacido de nuevo. Y como dice Judas, estos hombres nunca han nacido de nuevo, ni nacerán de nuevo, son muertos 2 veces. Pero si has hecho algo así, has actuado algo así, de alguna manera, en algún momento de tu vida,
o quizás lo acabas de hacer. Y estás escuchando estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo, esta carta preciosa de Judas, que él mismo dice en las primeras líneas de esta carta, y lo voy a volver a leer. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tú eres uno de esos santos que se te ha dado, se te ha concedido, como a mí y como a todos los hijos de Dios, se nos ha concedido la fe. Judas nos está diciendo: levantémonos para contender ardientemente contra estas acciones, contra los que enseñan esto y contra las acciones que nosotros mismos también en algún momento hayamos hecho. Pidámosle perdón a Dios. Es el momento de poder decirle al Señor: Señor, yo he actuado así. Yo he actuado, me he dejado llevar por estos infiltrados que me han engañado, me han timado, se han burlado de mí. Pero yo te doy gracias, Señor, porque a tiempo me hablas a través de esta tu palabra. Es el momento, hermanos, para que le pidamos perdón de todo corazón por todas estas cosas que quizás hayamos en algún momento de nuestras vidas hayamos cometido. Oremos. Oh Dios amado, qué bueno es exponernos a tu palabra, Señor. Qué necesario es para nosotros exponernos a tu palabra. Y qué oportuno, Dios mío. Tu Espíritu Santo conoce nuestros corazones. Tu Espíritu Santo conoce lo más profundo de nuestras intenciones. Y te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por este momento. Gracias por hablarnos en esta mañana, Señor. Y reconocemos, Señor, que muchas veces hemos actuado como estos malos hombres. Aún después de haber sido llamados a tu reino, aún después de haber experimentado el nuevo nacimiento, hemos estado, Señor, también actuando mal. Perdónanos, Dios mío. Te pedimos perdón. Te pido perdón, Señor, por mí y por cada uno de mis hermanos, Señor, que hayan incurrido en estas faltas. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestros errores. Pero la esperanza que tenemos, Señor, es que al correr a ti, sabemos que podemos hallar gracia y oportuno socorro. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque sé y estoy plenamente convencido que me has perdonado. Porque tu palabra me dice, Señor, que si hayamos pecado, abogado tenemos para con Cristo nuestro Señor. Y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras rebeliones,
Oh Señor amado, gracias. Gracias por perdonarnos. Gracias, Señor, y te pido, Dios mío, también por mis hermanos que han estado pasando por diversas pruebas, por diversas situaciones difíciles, Señor, que se les haya presentado en la vida. Y que tú has permitido, Señor, para que te glorifiques. Para que podamos experimentar que donde ya no dan nuestras fuerzas, Señor, es suficiente con tu fuerza. Y tú obras en favor nuestro, dándonos de tu fuerza. Gracias, Señor. Gracias, porque sabemos que no nos das una prueba mayor de la que podamos soportar. Y quienes estén atravesando estas pruebas, Señor, fortalece la fe de cada uno de tus hijos. Señor, oramos también por nuestras autoridades civiles, por nuestra presidente, por todas las autoridades a nivel nacional. Señor, es a la vista, está a la vista, Señor, darnos cuenta de que desde nuestra presidente hasta toda autoridad que tú has establecido en esa tierra, necesitan de tu sabiduría, Señor. Ojalá lo pudieran entender, porque la sabiduría humana tiene un límite y es muy corto, Señor. Y Santo Dios, tu sabiduría es eterna, pero tú la otorgas, Señor, a todo aquel que reconoce que necesitamos de ti, Señor. Reconocemos que necesitamos de ti y nuestras autoridades necesitan de ti. Ten misericordia, Señor. Oramos por nuestros pastores, oramos por las congregaciones donde tu palabra es expuesta, Señor, y donde tu pueblo te adora, te alaba y es edificada por tu palabra. Obra, Señor, conforme a tu voluntad en sus vidas. Te ruego también, Señor, por nuestros hermanos que nos siguen, Señor, nuestros hermanos que están siempre pendientes de nuestras transmisiones, y ellos son parte también de esta bendición. Bendice sus vidas. Señor, tu amor, tu misericordia siempre sea sobre ellos. Y te rogamos también, Señor amado, y te pedimos por nuestro prójimo, Padre bueno, personas con quienes convivimos muchas veces, pueden ser nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, familiares cercanos, vecinos, compañeros de trabajo. Señor, ellos también, ten misericordia. A ti sea la gloria. A ti sea la gloria, Señor. Gracias. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, agradecido al Señor por este tiempo. Dios permita, la próxima edición continuamos con el versículo 17 en adelante de esta carta. Miren, pequeña carta, ¿no? Sin embargo, contiene muchísimo contenido que nos es necesario digerirlo así de manera minuciosa. Y gracias a Dios por ello. Hasta la próxima edición. Siempre mi petición a cada uno de ustedes, por favor, considérenme en sus oraciones. A mí y a mi familia. E invitar a todos también, a todos, sobre todo personas que necesitan de la palabra del Señor, personas nuevas, y quizás usted pueda hacer el medio por los cuales puedan venir juntos a nuestras reuniones los días domingos de 6 a 8, ¿sí? Aquí en Nuevo Chimbote, Villa María, en la congregación Iglesia Bíblica Cristiana Gracia y Paz. Son todos bienvenidos. Y también, si no pueden venir de manera presencial, pueden conectarse
al Facebook de nuestra congregación y estamos transmitiendo también nuestros servicios en vivo. Que la gracia y la paz de nuestro Dios sea siempre con cada uno de ustedes. Bendiciones a todos. Y sáciame del bien. A ti cantaremos canciones nuevas. A ti cantaremos canciones de amor. Esperando tu santa presencia en nuestros corazones. Aleluya, amén. Esperando tu santa presencia en nuestros corazones. Aleluya, amén.